Hola chicos, hoy vamos a hacer un unboxing de esta cajita que me llegó de mis amigos de Inkin, que me enviaron pues desde China. Hace poco nos enviaron varias cajitas a varios creadores de contenido que somos tatuadores. Inkin es una marca de la industria del tatuaje pues que trabajan en China y fabrican máquinas, agujas, cartuchos, termocopiadoras y más productos. Yo solamente conocía los cartuchos que son de Revo, que son como verdecitos, porque los había visto en una expo de Medellín y los he probado y son súper buenos. Pues acá les voy a mostrar todo lo que me enviaron para que ustedes también, si quieren pedir algo, yo les dejo el link en la descripción para que miren la página. Si les gusta algo lo pueden pedir. Según tengo entendido, lo que yo investigué, la marca pues trabaja en China y están en el mercado más o menos desde el 2011. Es básicamente como EZ, como WJX, es como un universo. Entre esas mismas marcas tienen como submarcas, por decir como Huawei, que dentro de Huawei hay como un universo pues de celulares. Eso mismo pasa con los cartuchos de tatuaje, como que todos se conectan, EZ, WJX, Revo. Es digamos que una sola marca, pero van sacando pues diferentes marcas pequeñas. Esta marca en particular, Inkin, digamos que habían ido pegando mucho pues en la industria porque han estado patrocinando muchas Expo Tattoo, por ejemplo Dioses de la Tinta, Expo Tatuaje en Medellín, creo que algunas en Francia, en Europa, en Perú. Entonces como que se han estado posicionando muy bien en el mercado y pues los cartuchos que yo he probado son muy buenos. Vamos a ver qué tal los demás productos que me enviaron. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver qué nos mandaron. Bueno, pueden ver la caja, lo bonita que es, negro mate, con los colores pues de la marca, ¿cierto? Vean, la destapamos. Tenemos esta frase muy inspiradora desde la marca, las redes sociales. Bueno, acá ya la había destapado, entonces lo primero que viene en la cajita es esta bolsita para guardar cositas. Acá en Colombia le decimos tula. Y la marca de los cartuchos. Luego viene como este sobrecito de la marca pues Inkin y por dentro vienen esas membranas que son para el cuidado del tatuaje, algo así como Dermalites, como Derma Plus, que son pues para el cuidado del tatuaje. Vamos a ver qué tal estos días los ensayo y les cuento qué tal funcionan. Por acá unos stickers de Neotrade, ponen la arroba pues del artista, por acá se ve la arroba, están bien bonitos. Y el cartuchito. Los cartuchos vienen como en dos presentaciones, como en esta capsulita y en cajita también. La cajita creo que trae solamente 10 referencias. La diferencia pues de otras marcas que traen 20 y esta presentación trae solamente 5 cartuchitos, pero vienen pues mezclados. Yo los he probado, los de línea son súper buenos, los de relleno, entonces la verdad me gustaron, para que recomendaditos. Yo siento que el filo de estos cartuchos es muy finito, como que no salpica tanto tinta. Por ejemplo, la línea que hago con RL, siento que me queda muy pulidita. Entonces, pues comparado con otras marcas que he probado, me ha gustado bastante. ¿Para qué? Por acá cinta cubre grip, negrito, más cartuchos, RM, RS, RL. Y en esta cajita, como bolsitas para cubrir la máquina, o bueno, el cable o la máquina. Tienes una máquina tipo pen, con esto como que la cubres para que no se ensucien. Y este creo que trae 100, esa es como la medida. Todos estos productos los pueden conseguir en la página de Inkin. Acá pueden ver la página, esta es la página web, tienen Instagram, tienen Facebook. Todo esto lo pueden encargar por ahí y les llega pues hasta su casa. Y bueno, tienen varias máquinas, en este caso me enviaron esta máquina. La máquina como tal no la he probado todavía, he probado solamente los cartuchos. Igual voy a hacer un video como tatuando con esta máquina y con los cartuchos para que ustedes puedan ver de cerca el funcionamiento y pues a ver qué tal funciona la máquina, a ver si pigmenta bien. Solamente les voy a mostrar pues por fuera la máquina para que ustedes vean lo que trae. Entonces vamos a ver qué trae. Está la cajita. Otra vez pues dice Inkin, las redes sociales. Entonces cuando la destapas viene pues como el manual de la máquina con los funcionamientos. Esta marca tiene diferentes tipos de máquinas tipo pen. Hay unas que tienen esto intercambiable. Esta por ejemplo tiene
tiene creo que dos strokes, 4 milímetros y 3.5. Pero entonces para cambiarlos toca destapar la máquina y con la llavecita tú los vas cambiando. Pero hay otras máquinas que tienen el stroke intercambiable desde la mitad, que tú como que lo giras, entonces tú ya cambias los 4 strokes que trae. La verdad la máquina viene bastante cubierta, o sea, aparte de la caja viene dentro de un estuche, entonces está bastante bien porque si te la envían desde otro país pues no se va a dañar, viene súper segura, por si de pronto en el transporte se llega a chocar con algo, no le va a pasar nada porque viene dentro de la caja, viene otro estuche y trae muchas espumas. Vean ese color de la máquina tan bonito, negro mate, con el verde pues de la marca, acá se los muestro pues de cerquita, y aquí también dice Inking, por acá está el nombre de la máquina que dice Rampage, ese es el nombre de la máquina, tiene su pantallita, los botones. Entonces si lo dejo estripado, el botón pues de encendido, entonces ya se enciende el tablero y acá pues sale el voltaje. Acá si vuelvo y aprieto el botón de encendido, ya la máquina está funcionando. Es muy similar a, pues lo comparo con las máquinas de la Bronco o de Ava o de pronto las gama media de FK Irons. Siento que son pues muy similares, pero esta en cuanto a peso se siente bastante firme, o sea que el motor yo creo que va a ser bastante potente. Cuando la máquina como que no es tan pesada, siento que es como más frágil, que si se cae se puede dañar o que el motor no dura tanto, pero esta por el peso aparentemente va a ser buena. Y bueno, eso fue todo lo que me envió Inking. Agradezco mucho a su marca por haberme enviado todos estos productos para yo mostrarles a ustedes lo que ellos venden. Si les gustaría que probara algún producto diferente, termocopiadoras, máquinas o alguna aguja que ustedes digan que quieren conocer, me pueden dejar en los comentarios y yo los consigo y les muestro en un video cómo funcionan, si vale la pena comprarlos. La verdad a mí en este caso me gusta mucho hablar pues con la verdad, o sea, yo pruebo los productos, pero si soy sincero, pues digamos digo, no, este no me pareció tan bueno o este sí, no porque me patrocine digamos una marca voy a decir que todos sus productos son buenos. Yo reconozco que cada marca tiene como algunas cosas buenas y algunas cosas malas y pues para eso estamos haciendo estos videos. Entonces en el próximo video voy a hacer un tatuaje con esta máquina que me enviaron de Inking y con los cartuchos de Revo para que ustedes puedan ver si vale la pena comprar sus productos. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo.